Hola queridos amigos podescuchas, gracias por estar una vez más en Consejos Divinos. Bueno, quiero seguirles hablando de la masculinidad. El primer episodio que hablamos sobre esto, estamos hablando, presentando la serie C, hombre, el tema de la masculinidad. Algunos pensarán está de moda, pero no. Desde un principio, Dios nos ha dicho como varones cuál es el modelo, cuál es el parámetro para que vivamos en esta vida, en esta tierra, y el parámetro es Él, el parámetro es Cristo. Y por eso muchos quedamos muy cortos y debo decir que yo he tenido que pasar por el aprendizaje de entender cómo, quién define mi masculinidad, primeramente. Y bueno, pues ahora con la ideología de género y de que un hombre puede decir soy una mujer y todo esto, pues se está hablando específicamente del factor biológico. Si tienes un cuerpo de hombre, pues eres un hombre. Si tienes un pene, eres hombre. Bueno, pues biológicamente podríamos decir que ahí está la definición, pero espiritualmente ser un hombre implica muchas cosas y de la que voy a hablar esta ocasión, esta segunda entrega de la serie C Hombre, pues habla específicamente acerca de la autoridad. Muchos se preguntarán cómo vamos a hablar de la autoridad si estamos hablando de la masculinidad, y un hombre está bajo autoridad. Un hombre vive bajo autoridad. De entrada, la autoridad bajo la cual debe vivir es la autoridad de Jesucristo, la autoridad del Padre. Porque, digamos, pensémoslo de manera opuesta. ¿Qué pasa cuando un hombre no vive bajo autoridad? ¿Qué pasa cuando un hombre se sujeta? Porque todos nos sujetamos a autoridad, a una autoridad. Iba a decir autoridades, pero bueno, nos sujetamos a una autoridad. ¿A qué autoridad te sujetas tú como hombre? ¿A qué autoridad te sujetas tú como varón? Muchos son su propia autoridad, hacen lo que quieren, cuando quieren. Aquí en México hay una canción vernácula muy propia de nuestra cultura mexicana que se llama El Rey, y en esta canción el autor José Alfredo Jiménez está comunicando que el hombre se percibe a sí mismo como el rey, como que no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Es decir, yo digo que soy el rey y por lo tanto soy rey. ¿Rey de qué? Pues de todo y de nada. Hay un grupo de cristianos que dicen que el hombre es autoridad. Ok, muy bien. ¿Y eso qué implica? Normalmente para ellos lo que implica es que la esposa, los hijos se le tienen que sujetar porque Dios lo puso como autoridad de la mujer, de sus hijos, en la autoridad de su casa. Entonces se le tienen que sujetar a él. Y esto es verdad, esto es cierto. Dios pone un orden en el mundo, un orden en el matrimonio, en casa. En fin, Dios es un Dios de orden. Pero esta autoridad Dios no la da para someter a las personas a lo que se le pegue la gana a este hombre, que hagan lo que él quiera, que cumplan hasta sus más absurdos deseos, peticiones, solicitudes. Realmente esta autoridad no tiene que ver con mandar, esta autoridad tiene que ver con gobernar sus casas, con gobernar sus familias. Y un gobernante, todos esperamos de un gobernante que sea sabio, que sea buen administrador, que sea inteligente, que
lo haga con sabiduría, pero con compasión, que imponga la ley, pero que también sepa respetar a las personas, porque son seres humanos, son personas que tienen una dignidad intrínseca, son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y esto aplica para la casa, para el matrimonio. Este enfoque legalista de que el hombre es la autoridad en su casa y entonces él está como autoridad, pero él no está sujeto a autoridad. Ese es el gran error de muchos cristianos que pues tienen este enfoque legalista de yo soy autoridad, pero no estoy sujeto a ninguna autoridad, porque el hombre que está sujeto a la autoridad de Dios va a gobernar bien su casa, la va a gobernar con amor, la va a gobernar con justicia, la va a gobernar con compasión, la va a gobernar con sabiduría, etcétera. El hombre es autoridad y debe estar sujeto a autoridad. Este es un hombre de verdad, el que está sujeto a la autoridad de Dios, el que rinde cuentas a Dios, no se manda solo, ¿verdad? No hace todo lo que se le antoja, no se gobierna a sí mismo, que finalmente termina siendo gobernado por sus instintos, por sus necesidades y por sus deseos, por sus pecados, termina siendo gobernado este hombre que no se sujeta a ninguna autoridad. Y así, desgraciadamente, tristemente, muchos hombres que se dicen cristianos, que pues se reúnen con una iglesia, que forman parte de una iglesia local, muchos de ellos no están sujetos a nada ni a nadie más que a ellos mismos y lo que ellos dicen, lo que ellos quieren. Son egoístas, son soberbios, son orgullosos, y lo digo con la autoridad que me da haber dado durante 10 años, ya vamos por el 11º para el momento que estoy grabando este video, consejería cristiana a cristianos de todos los grupos en México, y hemos tenido oportunidad de aconsejar a muchos también en Sudamérica, en Estados Unidos de habla hispana. Esto es lo que estamos tratando de decir. Un hombre debe ser gobernado por Dios, primeramente, por lo que Dios dice, por lo que Dios es. Entonces, este hombre se gobierna a sí mismo, puede gobernar su casa, este hombre puede ejercer la autoridad que se le ha dado, puede ejercerla sirviendo a su esposa, a su familia, a sus hijos. Este hombre es gobernado y puede gobernar, porque ¿cuál va a ser el parámetro para que este hombre gobierne su casa? Pues el parámetro tiene que ser Dios, de la manera en la que Dios gobierna, de la misma manera en la que Dios es autoridad, de él aprende el varón para gobernar su casa. Bueno, esto no es posible dirigir sin amar. No es posible encabezar sin rendir cuentas. No es posible guiar sin asumir responsabilidad de las acciones. Un hombre hace estas cosas, ama, un hombre rinde cuentas, un hombre guía, un hombre es padre, un hombre gobierna, pero hace todas estas cosas de esta manera. Bueno, un hombre ejerce la autoridad que le es dada por Dios. ¿Y esta autoridad para qué es? Como vemos en Génesis 1, esta autoridad es para administrar lo que Dios le ha dado. Esta autoridad es para representar a Dios. ¿Y cómo lo hace? Administrando lo que Dios creó, lo que Dios le ha dado muy específicamente. También, como vemos en Génesis 2, la autoridad que recibe de Dios es para ser un representante de Dios en su matrimonio. ¿Cómo es un hombre representante de Dios en su matrimonio? Al amar, como lo hace Dios; al cuidar, como lo hace Dios;
al servir a su esposa, como Dios sirve. Dios es Dios, pero Dios puso todo lo que creó a disposición del ser humano. No para servir al ser humano en el sentido de que Dios deja de ser Dios y tiene que servir al ser humano para hacer lo que el ser humano le pide, sino que vemos esta relación como lo que Jesús vino a hacer a la tierra, que Jesús mismo dijo: yo no vine para ser servido, vine para servir. Dios tiene la iniciativa de proveer, Dios tiene la iniciativa de cuidar, Dios tiene la iniciativa de todo lo bueno para con el ser humano, porque Dios es un Dios maravilloso. Eso es lo que nos enseña su palabra. Entonces el ser humano aprende a ser un representante de Dios en su matrimonio haciendo estas cosas. También, como lo vemos en Génesis 3, el ser humano ejerce la autoridad recibida por Dios para amar a Dios al hacer su voluntad. El ser humano, al sujetarse a la autoridad de Dios, pues ama a Dios haciendo lo que Dios ha dicho, ama a Dios buscando tener comunión con Dios, y esto implica una examinación personal. Esto implica que el hombre está examinándose permanentemente para hacer la voluntad de Dios y de esta manera ser libre, de esta manera ser lo que fue creado para ser. Porque si el hombre no ama a Dios y se ama a sí mismo o ama a cualquier cosa en el lugar de Dios, pues va a hacer su propia voluntad, va a hacer lo que el hombre se ha propuesto hacer sin Dios. Esto lo va a llevar a precisamente lo que nosotros vemos hoy día que hace el hombre, y que se opone absolutamente a todo para lo que fue creado, para lo que recibió, para el propósito por el cual recibió o para el cual recibió autoridad de parte de Dios. Vamos a ver que Dios en sus relaciones siempre busca el bien del otro. Ese es el papel que como representantes de Dios ejercemos. Cuando ejercemos nuestra autoridad, lo que estamos diciendo es que cuidamos nuestras relaciones. Como vemos, aunque debió el ser humano desde un principio cuidar de los animales y de la naturaleza, el ser humano continúa explotándola, continúa destruyéndola, no cuida la relación que tiene con la naturaleza. No hay ahí una relación ecológica, o más bien la relación ecológica que debería tener el ser humano con la tierra, con lo creado, no funciona como debería, porque está usando mal su autoridad sobre la creación. Bueno, por ejemplo, el ser humano, el hombre específicamente, aunque debería representar a Dios en su matrimonio, pues los divorcios siguen creciendo, junto con las cifras de madres solteras y de niños que crecen sin su padre, y en muchos casos como huérfanos. Estos niños, se ha comprobado que la mayoría de los niños que crecen sin un padre hay una mayor probabilidad de que sean hombres que abandonan sus responsabilidades, hombres sin carácter, y que sean hombres que deshonren sus cuerpos a través de la homosexualidad o de la fornicación. Ahora, que es mucho más visible y común, a través de la transexualidad, por la confusión que hay en sus mentes. Son hombres sin principios, son hombres que por lo general van a tener adicciones, van a tener y estas adicciones los van a llevar a cosas como robar, como mentir, en fin, es una serie de consecuencias que siguen la una a la otra. Entonces tenemos a un hombre que, aunque debería hacer la voluntad de Dios, el mal sobre la tierra sigue creciendo, porque el hombre debería detener este mal,
pero al contrario, este hombre es cómplice del mal. Aunque debería ser representante en sus relaciones, representante de Dios en sus relaciones, destruye matrimonios, destruye familias, destruye amistades, relaciones vecinales, relaciones de trabajo, y bueno, surgen males como el racismo, como el clasismo, y pues lejos de desaparecer, avivan las llamas del odio en todo el mundo hasta hoy. Esto es precisamente porque el hombre no se sujeta a la autoridad de Dios. Bueno, cuando ejercemos la autoridad de Dios como varones, podemos guiar a la humanidad hacia Cristo. Bueno, ¿qué debemos hacer? Tenemos que ser hombres para ser cabezas, teniendo a Cristo como cabeza. Las situaciones nunca serán totalmente simples, claras ni obvias, pero cuando un hombre no vive solo para lo terrenal, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues obviamente este hombre conocerá los principios para imitar a Cristo, para guiar a otros a cumplir sus mandamientos. Que el hombre imite a Cristo y adore así a Dios lo capacitará para establecer rumbo, prioridades, principios y ejemplo para guiar a su esposa y a sus hijos. No obstante, Dios hizo a las mujeres también a su imagen y semejanza. Tanto el hombre, por lo que su inteligencia y habilidades particulares contribuyen conjuntamente a reflejar la gloria de Cristo, si se someten unos a otros, hombres a mujeres, mujeres a hombres. Pero tú, varón, debes someterte a Cristo para servir y guiar con sabiduría de la mano de tu esposa. Ella tiene, como tú, los recursos para que como matrimonio, como familia, como personas, florezcan y sean un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Son uno en Cristo. El esposo y la esposa son uno con Cristo, y más vale pues que dar buenas cuentas de nuestras esposas. Lo que vemos muy claramente en Génesis 3, cuando el hombre y la mujer deciden ser sus propios dioses, no tomar en cuenta a Dios, pues lo que vemos ahí es que Dios, cuando los busca y se da cuenta de lo que han hecho, o les hace saber al hombre y a la mujer más bien lo que han hecho, Dios no busca a la mujer, que fue la primera en pecar, y que pues invita al hombre a pecar también, y el hombre pues también lo hace. Dios no busca a la mujer, Dios busca al hombre para que el hombre rinda cuentas por él mismo, pero también por su esposa. En cambio, por eso el hombre se deshace o se pretende deshacerse de su responsabilidad, diciendo: Dios fue la mujer que tú me diste. Entonces el hombre, desde un inicio, por el pecado, busca deshacerse, desentenderse de su responsabilidad, la propia, pero también la responsabilidad que tiene con su esposa y con su familia. El hombre es el que tiene que dar cuentas del pecado de su esposa y de su familia, porque el hombre recibió esta autoridad de Dios. Por eso es tan importante que el hombre esté sujeto a Cristo, para que entonces el hombre, al servir a su familia, pueda ayudarlos a que cada uno también decida voluntariamente someterse a Cristo. Y entonces ahí está el ejemplo del hombre, ahí está la instrucción del hombre, ahí está el acompañamiento del hombre. Varón, sométete a Cristo. Tú, como cabeza de tu hogar, debes tener a Cristo como tu propia cabeza. Ahí hay una responsabilidad muy grande, ahí hay una responsabilidad que atender. El hombre es guiado por el Espíritu para ejercer su autoridad. No hay de otra, varón.
quieres ejercer tu autoridad, debes ser guiado por el Espíritu. Ya vimos en los textos de Génesis citados al principio que muestran el poder destructivo del pecado del varón. El varón deshonró su ministerio en todos los sentidos. Descuidó a la serpiente, que es usada por el diablo, descuidó al árbol y haciendo lo que no debían hacer. Y bueno, la serpiente representa a los animales, el árbol representa a la vegetación, descuidó a su esposa, representando al prójimo, la culpa a su mujer, deshonra su matrimonio, rechaza la verdad de Dios y atiende a la mentira, habiendo desobedecido lo dicho por Dios. Vean todas las consecuencias cósmicas por la desobediencia, por el pecado, los efectos destructivos del pecado. El hombre usó su libertad para elegir su propio camino lejos de Dios. Finalmente, aunque a pesar o más allá de que el hombre rechaza la verdad para atender a su propia mentira, también ve las consecuencias del pecado en sus propios hijos, representando ellos a la raza humana. Esto se va replicando una y otra vez. A eso me refiero con los efectos cósmicos del pecado, los efectos destructivos. Bueno, pues hombre, usa tu libertad para caminar con Dios, no para caminar lejos de Dios, sino para caminar con Dios. Y ya está claro qué pasa cuando eres guiado por tu carne. Ya sabemos qué pasa cuando no eres guiado por el Espíritu de Dios. Varón que me estás escuchando, para ser hombre debes someterte a la autoridad de Dios, debes imitar a Cristo. Él es tu cabeza, Él es tu autoridad, debes ser guiado por el Espíritu, y las consecuencias de ello en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos, con tu familia extendida, en fin, esto va a impactar a tu iglesia, esto va a impactar tu barrio, esto va a impactar donde estés, tu trabajo. Así que, varón, sométete a la autoridad de Dios para que no seas tú tu propia autoridad. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo. Sé hombre y hasta pronto.